De nuevo, buenas tardes a todos. En este sábado en el que con la Escuela de Oración nos reunimos todos a las 6 de la tarde para que el Espíritu ore en nosotros. Fijaos, es la escuela número 29. El curso va acabando. Estamos en el capítulo segundo dentro del apartado La tradición de la oración. Y dentro vimos el artículo primero, que fue las fuentes de la oración. Estamos en el camino de la oración, siguiendo un esquema muy fácil que don Francisco nos ha enseñado. Oramos al Padre por medio de Jesús, en el Espíritu Santo como artífice de nuestra oración, siempre en comunión con María, Madre de Dios, y en la Iglesia. Esta tarde vamos a escuchar en esta escuela los números relativos al Espíritu Santo. Ya hemos visto la oración al Padre, la oración de Jesús, el nombre de Jesús. Vimos también el último número, 2669, en el que por primera vez aparecía en el Catecismo de la Iglesia Católica la oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús, como invoca a su santísimo nombre, adora al Verbo encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. Ahí terminábamos y comenzamos hoy con el Espíritu Santo, la oración, ven Espíritu Santo. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia preveniente nos atrae al camino de la oración. La Iglesia nos invita siempre a implorar y todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo. Y la forma tradicional para pedir el Espíritu Santo es invocar al Padre por medio de Cristo para que nos dé el Espíritu Consolador. Pero la forma más sencilla de ir al catecismo es: ven Espíritu Santo. Por tanto, Él es el artífice de la oración cristiana, y lo veremos de los números 2672 al 73. El Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es maestro interior de la oración. En segundo lugar, es el artífice de la tradición viva de la oración. Hay tantos caminos, que ya lo hemos oído en más de una ocasión, en la oración como orantes, y en la comunión en el Espíritu Santo, la oración cristiana es oración en la Iglesia, que veremos en la próxima escuela de oración. Termino haciendo un resumen de 4 puntos, precioso, porque siempre es bueno recordar en la catequesis del Papa Francisco sobre este tema concretamente, que fue el 17 de marzo de 2021. Haciendo referencia a estos números, dice el Papa: el primer don de toda existencia cristiana es el Espíritu Santo. No es uno de los muchos dones, sino el don fundamental. El Espíritu es el don que Jesús había prometido enviarnos. Y sin el Espíritu no hay relación con Cristo y con el Padre, porque el Espíritu abre nuestro corazón a la presencia de Dios y lo atrae a ese torbellino de amor que es el corazón mismo de Dios. Sin Él no podemos decir a Dios Abba o Papá. En segundo lugar, esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos recuerda a Jesús y además lo hace presente en nosotros. Es decir, el Espíritu trae al presente a Jesús en nuestra conciencia y también lo trae a nuestro corazón. En tercer lugar, resumiendo el punto, esta es la experiencia que han vivido muchos orantes, hombres y mujeres, que el Espíritu Santo ha formado según la medida de Cristo en la misericordia, en el servicio, en la oración y en la catequesis. Es tarea primordial de todos los cristianos mantener vivo ese fuego que Jesús ha traído a la tierra. ¿Y cuál es ese fuego?, se pregunta el Santo Padre. Es el amor. El amor de Dios, el Espíritu Santo. Y nos pone un ejemplo, lo mismo que a pesar de cerrar la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades, la lámpara del Santísimo sigue luciendo o ardiendo junto al sagrario, el mismo Espíritu arde en nuestro corazón a cualquier hora, en cualquier segundo del día y de nuestra vida. De esta manera es el Padre
el que nos da el Espíritu Santo que emana de su corazón, y ese mismo Espíritu forma en nosotros el corazón de Cristo. Por último, dice también el Catecismo, el Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la vida cristiana. Ya lo he dicho, de esta manera hay tantos caminos en la oración como orantes, pero es el mismo Espíritu el que actúa en todos y con todos. Es, por tanto, el Espíritu, preciosa idea, quien escribe la historia de la Iglesia y del mundo. Y nosotros, dice el Papa, somos páginas abiertas, disponibles a recibir su caligrafía. Y en cada uno de nosotros, el Espíritu compone obras originales. Nunca habrá ni un solo cristiano completamente idéntico al otro. Todos iguales en dignidad, pero también únicos en la belleza que el Espíritu ha querido que se irradiase en cada uno de aquellos que la misericordia de Dios ha hecho sus hijos. Contemplando a Jesucristo vivo en la Eucaristía, porque el objetivo de esta Escuela Diocesana de Oración es sencillamente aprender a orar orando. Seguimos el magisterio de la Iglesia en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, estamos explicando el último gran ejercicio que ha hecho la Iglesia a través del Catecismo en la parte cuarta para explicar qué es la oración cristiana. La oración esencialmente cristiana. Y no hay oración cristiana sin el Espíritu Santo. Podemos decir en este tiempo ya que nos estamos acercando a Pentecostés, podemos decir con toda sencillez que el gran fruto de Cristo resucitado es el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y que tiene una misión, hacernos santos. Y esa misión de hacernos santos que tiene el Espíritu Santo, que en el fondo es ser consecuente con nuestro bautismo, lo hace el Espíritu Santo formando en nosotros los mismos sentimientos de Cristo. Desde aquí podemos decir que la gran obra de la salvación es la obra de la Trinidad, y así lo ha explicado preciosamente el Catecismo de la Iglesia Católica en la parte cuarta de la oración. ¿Por qué? Porque mirad, la creación, lo creado, lo realiza la Trinidad, porque crea el Padre. Aparece en el Génesis, pero crea por su palabra, que es Cristo. Crea y dijo el Padre, crea por su palabra. Y precisamente el Espíritu, dice el Génesis, se cernía sobre las aguas. Por lo tanto, la gran obra de la Trinidad de la creación, que es trinitaria, lo hace a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran obra de la redención es también obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que nos redime y la persona enviada es el Verbo, Jesucristo, pero lo ha enviado el Padre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Y el Espíritu Santo está presente constantemente en toda la obra de la redención, desde que se inicia la encarnación por obra del Espíritu Santo hasta que muere y resucita en la cruz. Y la obra de la santificación es también de la Trinidad. ¿Por qué? Porque nos santificamos y se santifica a la persona porque el Espíritu Santo nos va transformando el corazón. Eso sería la conversión. Ahora, ¿quién forma en nosotros el Espíritu Santo? Pues a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo, siempre que desciende, es para formar a Jesucristo. Descendió sobre María, nació Jesús, desciende en el cenáculo, en Pentecostés nace la Iglesia, que es Cristo también, la Iglesia que es el cuerpo de Cristo, que es el pueblo de Dios en camino. Por tanto, siempre que desciende el Espíritu Santo, nace Cristo en nosotros. Y este sería un poco lo que significa la oración cristiana. Por eso, los números que ya nos ha comentado Jesús, nos ha hecho una síntesis. 2670 dice: nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Es un acto de fe. Jesús es Señor, Jesús es Kyrios, es Señor, es Dios. No lo puede decir nadie si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo
el que ora a nosotros con gemidos inefables. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia preveniente nos atrae hacia el camino de la oración. Es decir, sin el Espíritu Santo no hay oración cristiana, ni hay camino de oración, ni hay perseverancia en la oración, ni se puede mantener mucho tiempo el espíritu de oración. Por eso, normalmente las personas muy orantes son personas que tienen una gran amistad y una gran relación con el Espíritu Santo. Y curiosamente el Espíritu Santo te lleva siempre a un profundo amor trinitario, porque el Espíritu Santo pues te lleva sobre todo al amor del Padre. Y el Espíritu Santo te lleva a Cristo crucificado. Y el Espíritu Santo te lleva también incluso a María, porque es la esposa del Espíritu Santo, la Virgen. Por tanto, siempre en nuestra espiritualidad el Espíritu Santo nos va transmitiendo esa profunda vida de oración. El Espíritu Santo es el alma de la oración y de hecho cuando se habla de la profunda vida de relación con el Señor, se habla de la inhabitación trinitaria, es decir, que somos habitados, que estamos llenos. Por eso una persona que tiene una profunda vida de oración o un profundo amor a la Eucaristía nunca está solo. La soledad no es la patria de los orantes. Los que se sienten solos, rematadamente solos, es porque no han conocido al amor de los amores, ni han conocido lo que significa la presencia eucarística, ni conocen lo que es la inhabitación trinitaria. Puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo nos dirigimos también a Él orando? ¿Cómo se dirige? Y la Iglesia se dirige al Espíritu Santo orando. Ven, Espíritu Santo. Vamos a decir en la secuencia precisamente de Pentecostés. Y que se va a pedir el gran fruto de la Pascua, es el Espíritu Santo, pero sobre todo para que dome en nosotros el espíritu indómito, que es lo que verdaderamente nos hace que no seamos cristianos, el espíritu indómito, la falta de docilidad. Una persona que tiene un espíritu indómito, que no es dócil, que no es obediente, está claro que no tiene el espíritu del Señor, que no tiene una vida de oración. Tendrá otra cosa, tendrá una estética de oración o mantendrá las formas, pero para tener una profunda vida de oración se sabe porque es una persona dócil, humilde, porque es el fruto que decimos en la secuencia al Espíritu Santo en Pentecostés, doma el espíritu indómito. Es esa docilidad, que es distinto a la obediencia, porque hay gente que es obediente pero no es dócil. Obedece porque tiene que obedecer de cualquier tipo de cosas, obedece, pero no es dócil. ¿Por qué? Porque guarda siempre eso y lo tiene siempre, lo está siempre como sacando fuera. Es como una actitud, podríamos decir, de que sí, que obedezco, pero es una obediencia material, pero no es de corazón, no es docilidad. Mirad, todo el que es dócil obedece, pero no todo el que obedece es dócil. No todo el que obedece tiene el espíritu indómito. Puede tener el espíritu indómito el que obedece, porque puede estar siempre en esa actitud que no es de seguir los planes de Dios. No es esa alegría y ese gozo de saber que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Y no es ese gozo de saber que cuando uno está en la voluntad de Dios se ha alcanzado lo que significa la santidad. Por eso le pedimos que venga el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que conforme nosotros el corazón manso y humilde de Jesús. Yo lo digo y lo repito millones de veces, solo creo en la santidad de los humildes, no creo en otra santidad. No creo, solo creo en la profunda santidad de los mansos y humildes de corazón. Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Fijaros, y siempre hay ese gesto de que cuando la Iglesia invoca en la epíclesis al Espíritu Santo, tiene una postura de adoración y de rodillas. Ese es el motivo por el cual cuando comienzan las palabras de la consagración, normalmente el pueblo, los que pueden, siempre se arrodilla cuando invoca al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando se invoca al Espíritu Santo nos ponemos de rodilla porque siempre se pide humildemente que nos transforme y que entre en nosotros. Y también cuando se confirma, por ejemplo, a los chicos, que también es una invocación al Espíritu Santo, una epíclesis para pedir que el Señor le dé los dones y los frutos del Espíritu Santo, también se arrodillan, porque es un gesto que la Iglesia siempre ha entendido una postura humilde
una actitud del hombre, de la mujer, que es capaz de ponerse de rodillas delante de Dios porque sabe que es la actitud del que acoge el don que Dios le da. Y por eso dice una frase San Gregorio Nacianceno que es muy sugerente, como todo lo que dice en el Catecismo este Santo Padre. Dice, si el Espíritu no debe ser adorado, no es que sea así, claro que tiene que ser adorado, porque es Dios. Dice, si el Espíritu no debe ser adorado, ¿cómo me diviniza Él por el bautismo? Y si debe ser adorado, ¿no debe ser objeto de un culto particular? La pregunta que se hace, ¿no? Este Santo Padre. Mirad, por eso lo que hace la Iglesia siempre es humildemente pedir en todo, siempre se pide el Espíritu Santo, en los sacramentos, en la ordenación sacerdotal, cuando se va a imponer, antes de imponer las manos, se canta el Veni Creator. En todo se invoca el Espíritu Santo, porque sin mí nada podéis hacer, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Por eso dice así, la forma tradicional para pedir el Espíritu es invocar al Padre por medio de Cristo nuestro Señor para que nos dé el Espíritu Consolador. Esto es precioso, ¿no? Si el Padre, si el Señor nos consuela, nadie nos puede consolar. Jesús insiste en esta petición en su nombre en el momento mismo en que promete el don del Espíritu de verdad. Insiste en esta petición en su nombre. Es lo que está haciendo ya la Iglesia. Los que seguís habitualmente estos días la Eucaristía, os estaréis descubriendo cómo en todo el Evangelio, sobre todo en Juan, aparece ya clarísimamente la Trinidad, el Padre y yo somos una misma cosa, es el Padre que me ha enviado, me voy al Padre. Pero empieza a salir ya una figura enseguida, que es el Espíritu Santo, una figura misteriosa que se le llama el Paráclito, otro abogado, otro intercesor, alguien que estará sobre nosotros. Cuando llegue Él os lo enseñará todo. Es esa figura del Espíritu Santo que la Iglesia le llama que nos va transformando con sus dones, que a veces la gente no sabe lo que son los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, el don de fortaleza, que es tan sencillo como decir que son aquellas gracias que Dios nos da, esos dones, para facilitarnos la vida espiritual, porque si no nosotros no podríamos vivir la fe, la esperanza y la caridad si no nos lo facilita el Señor con los dones del Espíritu Santo. Y el gran don del Espíritu Santo, que algunos teólogos dicen que es el mismo Espíritu Santo dado como don, es el don de sabiduría, que es la gran gracia que nos da el Espíritu Santo. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Saboread el amor de Dios. Gustad y disfrutad saboreando el profundo amor del Señor. Mirad, cuando uno lo vive así, cuando uno en su vida saborea, pues es cuando se da esa sabiduría que tienen los hombres santos, los hombres y mujeres de Dios, que tienen esa sabiduría de los sencillos, de los humildes, ¿no? Por eso es importante en que le pidamos al Señor que nos envíe ese Espíritu Santo para que transforme. Y luego, ¿qué son los frutos? Cuando Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu Santo que se recrea en el alma orante, ¿cuáles serían esos frutos? ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo sé yo que está en mí y que por la oración se va transformando mi vida? ¿Cuál es, cómo podíamos decir, la prueba de algodón de que mi vida está en Dios? Son los frutos. ¿Y cuáles son? Por lo menos los 3 frutos que Gálatas 5 primero son los que clarísimamente, y enuncia más, pero está clarísimo, la paz. Una persona que no tenga paz, que no tiene el fruto de la paz, no tiene ese fruto del Espíritu. La alegría es un fruto del Espíritu Santo. Dice San Agustín que Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque la tristeza nos predispone siempre al pecado. Siempre pecamos cuando estamos tristes, porque buscamos fuera de Dios lo que no nos puede dar nada ni nadie. Por eso es, y otro fruto del Espíritu Santo es el amor. Si en un alma no se recrea la alegría, la humildad, el amor, la mansedumbre, la magnanimidad, no está el Espíritu del Señor en él. Por lo tanto, la vida de oración que estamos planteando en nuestra escuela diocesana de oración, ya a punto de terminar este primer año, pues en el fondo no es más que esto. Es decir, es descubrir que a través del Espíritu Santo, de sus dones
sobre todo el don de sabiduría, el don de piedad, que lo explicaba yo hace unos días predicando a un Cristo en La Mancha, que también tiene el nombre de piedad, el Cristo de piedad, y con otros pueblos. Yo decía que la palabra piedad significa vivir como hijo, ese es el don de piedad. Y descubría y hablaba de que el que dicen que tuvo este don de piedad en su vida muy claro fue Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Cuenta en una de sus experiencias, creo que lo cuenta Celina, su hermana, que un día estaba ella cosiendo y estaba rezando. Y le dijo a su hermana: ¿qué rezas? Y dice: estoy rezando el Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Y dice que cuando rezaba el Padre Nuestro, de pronto se le cayeron unas lágrimas. Y dicen los biógrafos que tenía el don de piedad, vivía con tanta intensidad ser hija de Dios, lo que significa ser hijos, que eso provocaba en ella ese don de piedad, lo vivía tan a fondo que es el que hace que vivas como hija, como hijo. Y si somos hijos, somos herederos. Ese don de piedad, siempre que se llame Cristo de la Piedad, la Virgen de la Piedad, todo eso expresa la filiación. Claro, una persona que vive la filiación, solo sabemos si vivimos bien la filiación, si vivimos la fraternidad. ¿Quién es un buen hijo? Pues ¿quién es un buen hermano? Si no es un buen hermano, no es un buen hijo. Que se lo pregunten a los padres, que cuando un hijo dice que es muy bueno, pero no quiere a los demás hermanos, le dice: tú no eres un buen hijo. Para ser un buen hijo hay que ser un buen hermano. Para vivir la filiación, el don de piedad, tengo que vivir también la fraternidad, porque si no, ¿dónde está? ¿Cómo puedo decir que yo soy hijo del mismo padre y de la misma madre si no soy capaz de amar a mis hermanos? Por lo tanto, esta sería como la primera, la clave, a través de los dones y de los frutos que el Espíritu Santo va sembrando en nosotros, en la vida de oración diaria, continuamente. Por eso no es fácil llegar a ser una persona de una profunda vida de oración, porque hay que estar constante y continuamente orando. No un ratito, no de vez en cuando, no cuando me gusta, no cuando me ha dado una especie como de fervorín. No es eso. Es la vida continua y constante lo que te hace, y San Juan de la Cruz lo explica muy bien. Dice: a muchos les gustaría tener la serenidad, la paz, la sabiduría que tiene el hombre o la mujer profundamente de oración, pero no están dispuestos a pasar horas y horas aburridos con el Señor y constantemente orando allí y dedicar tiempo todos los días. No están dispuestos a eso. Les gustaría tener el fruto, pero no quieren vivir lo que significa el día a día en el trato personal con Jesucristo, que es lo que te va a dar luego a esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que recrea una vida de oración, el fruto de la paz, de la humildad, de la mansedumbre, de la alegría. Todo eso es fruto de la... Fijaros que, por ejemplo, la carta de la alegría que escribe San Pablo, ¿sabéis que es la carta a los filipenses? Se le llama la carta de la alegría, y la escribe Pablo en la cárcel, cerca de la cárcel, cuando está pasando los peores momentos de su vida. Pues escribe la carta de la alegría, que es la carta a los filipenses. No penséis que la alegría se vive cuando todo va bien. La alegría se vive cuando uno está unido a Cristo en todos los momentos y circunstancias de su vida. Por eso dice: Jesús insiste en esta petición en su nombre en el momento mismo en que promete el don del Espíritu de verdad. Promete ese Espíritu Santo. Pero la oración más sencilla y la más directa es también la más tradicional. Ven, Espíritu Santo. Por eso no se debería comenzar ninguna oración cristiana, ni personal, ni litúrgica, y lo hace la Iglesia, sin invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Pero la oración más sencilla, la más directa, también la más tradicional. Ven, Espíritu Santo. Y cada tradición litúrgica la ha desarrollado en antífona e himnos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Rey celeste, Espíritu consolador, Espíritu de verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida. Ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno. Precioso esta liturgia bizantina. Mirad,
para descubrir, y es importante, dónde me va a conducir a mí el Espíritu Santo en la oración y en mi vida cristiana. Como sacerdote, como religioso, como seglar, como laico, ¿dónde me va a conducir a mí el Espíritu Santo? Pues es tan sencillo como decir que lo mismo que condujo a Jesús. Porque solo existe un Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a conducirnos a cada uno de nosotros a lo mismo que condujo a Jesús. Y voy a deciros unas cuantas pistas que no están en el catecismo, pero están en todo lo que nos está diciendo el catecismo en esta parte del Espíritu Santo. Nos queda María, también en comunión con María, la oración de la Virgen, nuestra Madre, pero hoy estamos dedicando esta catequesis al Espíritu Santo que ora en nosotros con gemidos inefables. Mira, el Espíritu Santo a lo primero que nos va a conducir a todos es como María a decir que sí. La docilidad que decía antes, que es mucho más que una obediencia, es ser dócil al Espíritu Santo. Hágase en mí según tu palabra. María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo, ¿dónde va a conducirnos a nosotros? Al sí. A decir que sí, como puerta de entrada del Redentor en el mundo. María es realmente con su sí, es la puerta de entrada del Redentor en el mundo, decía Juan Pablo II. Y el Papa Francisco dice que es el sí de María, es el sí que abre a la Iglesia y que nos abre. Es el primer sí definitivo y total que encontró Dios en una persona humana, en María, en una mujer, el sí de María. Y eso es obra del Espíritu Santo. Segundo, ¿dónde me va a conducir el Espíritu Santo? Quedaros muy claro, porque creo que el esquema es muy sencillo, pero nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida de oración. Segundo, el Espíritu Santo nos va a conducir al desierto. Conducido por el Espíritu Santo fue al desierto, a la oración. Es curioso que Jesús, que ha estado en Nazaret antes de comenzar su vida pública y antes de comenzar sus grandes momentos, como incluso antes de ir a la cruz, siempre se retira al desierto, a la oración. Eso lo hacemos los sacerdotes, las religiosas, los laicos, los cristianos, hacemos nuestros ejercicios espirituales, nuestros retiros, porque el Señor antes, podíamos decir, hombre, si ya está 30 años en Nazaret, si ya lo que habrá rezado, lo que habrá ido, pues siempre se retira al desierto. Por tanto, Lucas 4, primero Lucas 1 nos conduce al sí de María, Lucas 4 al desierto. ¿Nos puede conducir a otro lugar distinto el Espíritu Santo que al desierto, no? Si tenemos que tener una vida profunda de oración y una interioridad, el Señor nos va a conducir a ese gozo inmenso de descubrirle en el desierto. Es verdad que en todo lo que es lugar de gracia, como es el desierto, como es la vocación, lugar de gracia, como es la familia, lugar de gracia, también va a ser lugar de tentación, curiosamente. Porque Jesús es tentado en el desierto. Conducido por el Espíritu Santo va al desierto. Toma, el Espíritu Santo le conduce. Y en el desierto es tentado por el diablo. Tercero, ¿dónde nos va a conducir el Espíritu Santo en la vida de oración? Pues está clarísimo. A los pobres, a los que sufren. El Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, a los que sufren. Y todos los pobres son todas personas que son carentes de amor, carentes de algo. Por lo tanto, todos somos pobres. Todos sufrimos de una u otra manera, ¿no? Por tanto, tercero, el Espíritu Santo y la oración va formando en nosotros un sentirnos llamados a evangelizar a los pobres, a evangelizar a los que sufren, a evangelizar a los que viven en todas las periferias que dice el Papa Francisco. Cuarto, ¿dónde nos va a conducir también el Espíritu Santo? Curiosamente, estamos también recogiendo ahora todo lo que ha sido la Pascua, al cenáculo. Al cenáculo nos va a conducir el Espíritu Santo, donde está la Eucaristía, donde está Cristo resucitado. Ahí nos va a conducir el Espíritu Santo. Por eso los que tenemos la gracia de tener la adoración perpetua y tener estas horas de oración de noche y de día, es un pulmón para nuestra diócesis y para todos los sitios donde está. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos conduce a la Eucaristía.
¿Dónde más nos conduce el Espíritu Santo? A la cruz, a dar la vida. El Espíritu Santo no te sale de la cruz. Otra cosa es que vivas la cruz con fecundidad, pero te va a conducir a la cruz. Mirad, ¿conocéis algún texto en toda la Biblia, en todo el Evangelio o en el Nuevo Testamento que hable en el entorno de la cruz del Espíritu Santo? Algunos lo salvan diciendo que del costado de Cristo salió sangre y agua, y el agua es siempre un signo del Espíritu Santo, de fecundidad. Pero es que hay un texto más claro en el que habla del Espíritu Santo que conduce a Jesús a la cruz, y es la carta a los Hebreos. Hay un texto en la carta a los Hebreos que dice que Jesucristo se ofreció en la cruz con un espíritu eterno. Con un espíritu eterno. Por tanto, ¿dónde te va a conducir el Espíritu Santo? Pues a la cruz. No te va a hacer que des un rodeo, porque la cruz es dirección obligatoria. Tampoco te quedes en la cruz, porque la cruz es camino, pero no es destino. El destino es la resurrección y la vida, pero eso es camino obligatorio. Porque quien no pasa por la cruz tampoco resucita, tampoco tiene la vida nueva, tampoco ha muerto al pecado, tampoco tiene muchas veces en su corazón eso que decía tanto la Madre Teresa Calcuta: solo el sacrificio, lo que nos hace sacrificarnos, hace que nuestro amor sea creíble. ¿Por qué creemos todos en el amor de una madre? Todos creemos en el amor de una madre, porque se ha sacrificado por nosotros. La primera que se levanta, la última que se acuesta, la que siempre se come los flanes rotos, no tiene hambre si poca comida, siempre come de pie, nunca tiene hambre, siempre, porque se está sacrificando como a lo tonto, sin darse ni cuenta. El Espíritu Santo nos conducirá siempre. El Espíritu Santo nos conduce siempre, siempre nos conduce el Espíritu Santo a esto. El Espíritu Santo nos conduce a la cruz. Se ofreció con un espíritu eterno. Se ofreció con un espíritu eterno. Por tanto, el Espíritu Santo nos conduce siempre, y esto es precioso, nos conduce a la cruz, al mismo amor que le hizo a Jesús entregar su vida. ¿Dónde más nos conduce el Espíritu Santo? Y ya vamos terminando esta parte para llegar luego al maestro interior, que es el último punto, y que ya explicó algo también Jesús, el delegado episcopal de espiritualidad. Mirad, el Espíritu Santo nos conduce al gozo de la resurrección, a la alegría de la resurrección. No nos quedamos en la cruz. Hay mucha gente, y algunas espirituales puede pasarle esto, incluso algunas devociones, que se quedan en la tarde del Viernes Santo, en el Cristo precioso de Gregorio Fernández de Juan de Junio del Greco, el Cristo precioso, y ahí se quedan. Nuestra fe llega hasta el domingo de resurrección, hasta la vigilia de Pascua. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza, que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, testigos, sudarios y mortajas. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Mirad que esto es para mí la clave. Y por último, ¿dónde nos va a conducir el Espíritu Santo? ¿Dónde nos conduce el Espíritu Santo? Pues mirad, al amor a la Iglesia. Una persona que no ame a la Iglesia no tiene el Espíritu Santo. Una persona que esté en una actitud crítica con la Iglesia de cualquier tipo no tiene el Espíritu Santo, no tiene el espíritu de sabiduría, no tiene el espíritu del amor de Dios, porque se pone por encima del bien y del mal. ¿Dónde aparece por último el Espíritu Santo? En Pentecostés. Y el Pentecostés está María con los apóstoles, está la Iglesia, que va a salir una santa católica y apostólica, y va a salir en una iglesia en salida por los caminos del mundo. No se queda allí en el cenáculo, va a evangelizar, va a dar la buena noticia a los que sufren, ¿no? El Espíritu Santo nos conduce a amar apasionadamente a la Iglesia. A esta iglesia, en el tiempo de San Ignacio, muchos decían que no amaban esa iglesia, la iglesia institución, la iglesia que tiene muchos fallos. Pues claro, que los tenemos todos. Por supuesto, tenemos que ser humildes. Pero una persona que no ame la iglesia, para mí no tiene el Espíritu del Señor. Es que ni por asombro, vamos. Una persona que no ama al Papa, que no ama a la Iglesia, no tiene ni por asombro el amor de Dios. Puede tener razón, bueno, pero no tiene el amor, ni tiene la santidad, ni tiene la caridad, que es propio de la persona que tiene el don del Espíritu Santo. Más bien podríamos decir que a esa persona le conduce el espíritu mundano
o el espíritu del mal, o el espíritu del diablo, pero nunca el espíritu de Dios, que es otro espíritu. Crea unidad, crea amor, crea paz, crea concordia, nunca crea división. Pues terminamos, porque hay un texto que a mí me encanta, el 2672, porque lo he meditado muchas veces en mi vida, no solamente, y que el catecismo lo recoge de una manera maravillosa. Dice así: el Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración cristiana. Maestro interior de la oración cristiana. Nunca os habéis preguntado, los que estáis aquí en la adoración perpetua, en este sábado, y sobre todo los miles que nos veis a través del YouTube y del canal diocesano, los miles que seguís catequesis a catequesis, ¿no os habéis preguntado alguna vez, que esto es impresionante, ese texto de Jesús? Mirad, cuando tengáis que preparar vuestra defensa, no os preocupéis, porque el Señor pondrá en vuestro corazón un maestro interior, una sabiduría interior que nadie podrá hacer, nadie podrá contra ella, y por eso daréis respuesta de vuestra fe cuando os tengáis que dar respuesta ante el tribunal del mundo. ¿No habéis preguntado esta idea que lo repite y lo comenta preciosamente San Agustín? ¿Quién es ese maestro interior? Pues mira, ese maestro interior es el Espíritu Santo. Y ese maestro interior, el Espíritu Santo, nos lo ha dado el Padre, en el bautismo nos lo ha dado Jesús, pero se va formando en la vida de oración, de tal manera, de que seguramente os ha pasado a muchos de vosotros, que te ha dicho a veces una persona: ay, Padre, ¿qué consejo me dio usted? Lo que me ayudó usted, lo que me dijo. ¿Se acuerda usted cuando me comentó? ¿Se acuerda usted cuando me dijo aquello? Y tú ni te acuerdas. Pero a esa persona le has enseñado y le has dado algo maravilloso, y es que le ha ayudado, a lo mejor, incluso a lo mejor le ha ayudado para toda su vida, un texto, una palabra que le dijiste. Pues es el maestro interior. Ese es el maestro interior. Ese maestro interior que da respuesta cuando nos tengamos que dar delante de los hombres. Y ese maestro interior, ¿cómo se va formando? Pues se va formando desde los laudes que rezo por la mañana, la hora de oración que hago, la adoración eucarística, la liturgia que preparo, la misa, la conversación que tengo, la dirección espiritual, un trabajo que estoy haciendo y que lo hago viviendo, la amistad que la vivo desde Cristo. Todo eso es un maestro interior que va en nuestro corazón, nos va formando y que va haciendo algo maravilloso, que nuestra vida, cuando tengamos que dar delante de los tribunales, tengamos que dar testimonio de lo que vivimos, seamos capaces de hacerlo con unas palabras de sabiduría que nadie puede hacer frente. Ese es el maestro interior, que a mí me da mucha tranquilidad y que me da mucha paz, y que tengo que decirte, y todos los que estamos aquí, que tenemos experiencia de que ha sido así. De cuántos apuros nos ha sacado el Señor, cuántas veces hemos dado respuesta con palabras que no eran nuestras, con sabiduría que nosotros no entendíamos, y es porque el Espíritu Santo ha ido formando ese maestro interior que nos ha transformado. Ciertamente hay tantos caminos en la oración como orantes, lo repetía ante Jesús, pero es el mismo Espíritu el que actúa en todos y con todos. Es decir, la Iglesia siempre ha sido muy abierta en esto de las formas de orar, de los métodos, de las maneras de orar. Pues cada maestrillo tiene su librillo. Lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica lo han defendido todos los maestros de espiritualidad, todos los directores espirituales, que hay muchas maneras y muchas. Podría decir lo mismo que dice Jesús, que hay muchas estancias en el cielo, muchas moradas. También hay muchas estancias y muchas moradas a la hora de hacer oración, muchas maneras de orar. Pero uno es el mismo Espíritu, que actúa en todos y con todos. Y es en la comunión en el Espíritu Santo de la oración cristiana, es la oración en la Iglesia. Por eso, cuando todos tenemos o todos tienen el Espíritu del Señor, que da el Espíritu Santo, hay una comunión fuerte, hay una gran comunión, hay una gran cordialidad, hay una gran vivencia de unidad, hay un deseo inmenso
en nuestra vida y en nuestro corazón, pues de esa comunión entre todos. Sabemos de quién nos hemos fiado, ¿no? Decía San Pablo, y estamos persuadidos de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Fijaos, cuando ocurre esto de verdad, cuando somos movidos por el Espíritu Santo y vivimos como hijos, entonces es cuando se da fratelli tutti, que dice el Papa Francisco, se da esa fraternidad entre todos, esa unidad. Cuando no está el Espíritu del Señor en medio de una familia, de una comunidad religiosa, de una parroquia, no hay unidad. Como mucho puede haber otro tipo de cosas, puede haber, si queréis, pues eso, sabiduría humana, táctica humana, puede haber dinámicas humanas, puede haber incluso una especie como a veces de búsqueda del aplauso, pero no hay comunión. La comunión, la fraternidad, la cordialidad, la unidad total se da cuando el Señor en medio de nosotros con su Espíritu Santo transforma nuestro corazón y nos hace vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Pido que me hables cuando hiere el silencio, cuando siento la soledad dentro de mí. Te pido que me escuches, tengo tanto que decir, tantos problemas que contar que nunca tienen fin. Te pido que me des razones porque este silencio, ¿por qué no dices lo que quiero oír? Y escucho la respuesta, es tu corazón que late y me dice, te quiero, te quiero, te quiero, más de lo que puedes entender. Estoy loco por ti, te quiero, más de lo que nunca te querrás. Me muero para el fin, ganarme tu amistad. Te quiero, ¿y qué más quieres que haga ya por ti? No me ves en la cruz, no me ves en un pan. Te quiero y quiero respetar tu libertad. Podría mostrar mi poder, pero prefiero callar. Te quiero y necesito tu amor. ¿De qué me sirve ser Dios si no conquisto tu corazón? Te quiero, te quiero. Jesús Gutiérrez acaba de cantar esta bonita canción, un joven que en estos momentos está realizando su doctorado, fíjense, en ciclones con características tropicales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su vida cristiana, su vida de parroquia, se desarrolla en dos lugares, en la parroquia de Santa María de los Llévenes, Santa María la Mayor, donde es componente del coro de jóvenes, y también en Consuegra de Toledo, siendo secretario de la Esclavitud del Santísimo Cristo, de la Vera Cruz y de Nuestra Señora la Virgen Blanca. Pauli nos va a dar su testimonio. Una madre casada con Quintín, sacristán
de la parroquia de Consuegra y 2 hijos, digo yo, sanadores. Uno es enfermero y otro es sacerdote, que está aquí entre nosotros, un regalo de Dios. Autónoma, con una academia de informática y en la parroquia coordinadora general de la capilla de adoración perpetua. También catequista en primera etapa y voluntaria de Manos Unidas y miembro del Consejo de Pastoral Parroquial. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al Señor por estar aquí y poder dar este testimonio. Nací en una familia cristiana. Mi madre, mujer muy creyente, inculcó a mis hermanos y a mí desde pequeños un profundo amor a Jesús y María. Ir a la iglesia y celebrar los sacramentos era algo normal y cotidiano. Para mí, todo cambió a los 18 años. Mi madre falleció con 62 años de un infarto, un 21 de septiembre, el día de la fiesta de nuestro patrón. En esos momentos de fiesta, después de la procesión, mi madre se sintió mal y mientras mi padre fue a buscar al médico, yo acompañé a mi madre en sus últimos momentos. Fue un golpe muy duro que hizo que me rebelase contra Dios. En su funeral, con el Santísimo Cristo delante de su féretro, le recriminaba por qué me la quitaba. Durante los años posteriores me rebelé contra el mundo. Me volví insensible ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Por ejemplo, si me decían que había fallecido alguien, contestaba que antes había muerto mi madre. Aquí es donde entra el amor de Dios y su paciencia para conmigo. El Señor nunca se cansó de esperarme, estuvo siempre pendiente de mí y fue haciendo que mi corazón se suavizase. Con estos primeros pasos hacia la vuelta a la fe, me casé en la ermita del Santísimo Cristo. La mayor ilusión de nuestro matrimonio era tener un hijo, pero con 2 operaciones de corazón que tenía, no sabíamos si podría ser posible. Acudimos a los médicos para que evaluasen si podíamos tener hijos. Nos informaron que para poder tener familia me tendría que volver a operar una 3ª vez. Lo pusimos en manos del Señor, confiamos en su providencia. Y no solo salió bien la operación, sino que a los 18 meses de esta, el Señor nos hacía un gran regalo, nuestro primer hijo. Como dice el Salmo 125, el Señor estuvo grande con nosotros. Y a los 3 años nos volvió a bendecir con otro regalo, nuestro segundo hijo. Y fue gracias a mi hijo el mayor, al entrar en el seminario menor, cuando empecé a profundizar en el amor de Dios. Mi marido y yo participábamos todos los domingos por la tarde en la exposición del Santísimo. Disfrutaba muchísimo de ese tiempo de oración y recogimiento. Me di cuenta del bien que me hacía a mí y cuánto bien hacía a mi familia este tiempo de oración. Estos años de seminario nos han marcado profundamente y lo echamos muchísimo de menos, pues han sido 15 años de compartir con esta gran familia que es el seminario. Durante este tiempo, también en nuestra parroquia, se empezó a exponer un día a la semana 1 hora el Santísimo. Era una nueva oportunidad para recargar las pilas y parar de las tareas diarias. Era un tiempo de calma, de descargar todo lo que llevaba, sabiendo que Él me escuchaba. Siempre salía con una gran paz. A raíz de vivir el fin de semana de encuentro matrimonial, nos empezamos a implicar mucho más en la parroquia, ayudando en todas las labores pastorales que nos necesitaban. Fue en la escuela de formación cuando providencialmente una catequista me habló del libro de María Vallejo Nájera, Entre el cielo y la tierra. Leer este libro para mí supuso una revelación de cómo las personas cuando fallecen están con nosotros. Me aportó mucha luz e hizo que entendiese por qué tuvo que fallecer mi madre para que mi vida cambiase, que ella nunca se había apartado de mi lado y cómo desde el cielo, porque estoy convencida que está gozando de la presencia del Señor,
me ha ayudado todavía mucho más. También me di cuenta de la gran responsabilidad que tenemos los cristianos de rezar y hacer sacrificios por nuestros difuntos y por las almas del purgatorio que no tiene quien las rece. Y estuve así durante varios años, colaborando más profundamente en la parroquia y celebrando más profundamente los sacramentos y la oración. Pero el Señor me pedía que fuera más allá. A principios del 2016 nos visitaron Eufemio y Paco, misioneros de la Santa Eucaristía, para informar a la parroquia la posibilidad de abrir una capilla de adoración perpetua. Don José Manuel, nuestro párroco, me propuso si quería ser la coordinadora general. Surgieron en mí sentimientos encontrados. Por un lado, miedo por no estar a la altura y no ser capaz de llevar a cabo esta misión que se me encomendaba. Pero a la vez sentía ilusión y ganas de poder colaborar con algo tan grande y tan necesario como es adorar al Santísimo las 24 horas del día. Le confié todo esto al Señor y Él, como siempre, hizo que fuese posible. Después de algunos meses de reuniones tratando de cubrir todas las horas, el 27 de octubre del 2016, don Braulio inauguró la capilla de adoración perpetua San Juan Pablo II en Consuegra. Para mí supuso un privilegio ser adoradora y aportar mi humilde contribución como coordinadora general para hacer posible que el Señor pueda estar las 24 horas presentes en la Eucaristía. Aconsejo a todas las parroquias y a los sacerdotes para que animen a la gente y se puedan abrir más capillas. Es un don para los adoradores, pero una gracia para el pueblo que la tiene. En estos casi 5 años he sentido una gran responsabilidad y compromiso con mis horas de adoración. Voy al encuentro de la persona que sé que me ama y me espera y nunca me va a fallar, aunque las horas de madrugada a veces no me resultan fáciles, pues el demonio me tienta con el sueño, pero egoístamente son las mejores, pues sé que normalmente el Señor es solo para mí. Aunque puede ocurrir como una noche, que sobre las 3 de la madrugada llamaron a la puerta. Era una chica, preguntó si podía pasar, se arrodilló y estuvo así bastante tiempo. Me conmovió el pensar qué necesidad tan grande tendría esa chica y cómo buscó el mejor remedio. Por eso es tan importante que las capillas puedan estar abiertas las 24 horas del día. Estar delante del Señor es la mejor vitamina para mi alma. El Señor ha hecho de mí una persona que trata de amarle cada día más y amar a mis hermanos, tratando de ser mejor persona y tratando siempre de disculpar y perdonar. Además, me ayuda a vencer mis miedos y debilidades. Estar en su presencia me da confianza y seguridad para pedir por mis hijos y mi marido, por mis seres queridos, por personas que sé que tienen algún problema o alguna necesidad, también por los difuntos, por los sacerdotes de la parroquia y por los sacerdotes que tenemos apadrinados. También me gusta pasar bastantes ratos de rodillas, contemplando al Señor en silencio. Como decía el Papa Francisco en febrero del 2018 a un grupo de párrocos de reciente nombramiento, los cristianos deben aprender la oración de adoración. Las palabras desaparecen frente a la gloria de Dios. No se puede hablar, no se sabe qué decir. O como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. La adoración de Dios 3 veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Muchas gracias. Corazón que late, que palpita en el sagrario, un corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo,
el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que espera, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Emaús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, al que Pedro perdonaba después de la negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. Pues terminamos delante de Jesucristo presente en la Eucaristía esta catequesis. Invocamos al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Después de este testimonio conmovedor y también sencillo pero profundo de cómo el Espíritu Santo conduce también a una vida plena en las realidades de nuestro mundo y de nuestra tierra. También esta canción última nos recuerda esa profunda vivencia que tenemos que tener. Pues el próximo sábado, cuando ya estemos en los últimos programas, vamos a seguir profundizando en la última parte que nos dice el Catecismo de la Virgen nuestra Madre, en este mes de mayo dedicado en la religiosidad sencilla popular a nuestra Madre, la Virgen. Ella que fue esposa del Espíritu Santo fecunda y ella que creyó que para Dios nada hay imposible.